Aleluya, nos está permitiendo este tiempo de estudiar en detalle la palabra, su palabra, la palabra que Él nos ha dado para entrar en su vida en abundancia, para vivir su vida abundante que Él tiene para nosotros, sus instrucciones que nos enseñan cómo obtener las promesas que Cristo Jesús compró por nosotros con su propia sangre. Amén. Aleluya. Aleluya. Cómo vivir este nuevo pacto, cómo vivir en el reino de Dios. Entonces estamos siguiendo a Jesús ahora. Estamos en Lucas 2 comparando los 4 evangelios. Estamos en el capítulo 2 de Lucas y es un capítulo largo y solo este capítulo de Lucas, él habla en detalle del nacimiento de Jesús y la dedicación de Jesús. Por eso estamos tanto tiempo en solo este capítulo, pero mejor ir despacito y mejor dejar que la palabra de verdad penetre. Amén. Estamos en Lucas 2:21. Lucas 2:21. Hemos estado algunas semanas viendo aquí a Jesús de 8 días de nacido, ya empezando Él a derramar sus gotitas de sangre preciosa y perfecta para redimirnos, limpiarnos, amén, perdonarnos. Él ya de 8 días está empezando a cumplir su ministerio para nosotros. Lo que vamos a hablar hoy es la conclusión que estaba supuesta a dar la semana pasada. Amén. Estoy empezando con la conclusión de la semana pasada, pero lo iba a brincar, pero después el Espíritu Santo me dijo, no, todo es importante. Mejor vamos a terminar bien aquí este versículo. Amén. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Amén. Jesús, el nombre sobre todo nombre. Gloria a Dios. A ese nombre toda rodilla doblará. Toda rodilla, toda autoridad, potestad, dominio está invertido en el nombre de Jesús, depositado en el nombre de Jesús. Y dice, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Amén. Vamos a terminar estos últimos comentarios sobre del nombre de Jesús. La semana pasada aprendimos, nos refrescamos la memoria, porque creo que todos sabemos esto. No es nada nuevo, pero entre más escuchamos la palabra de Dios, vez tras vez, esa palabra penetra. Esa palabra penetra más y más y más, porque no tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con revelación. Lo que cambia la vida es la revelación que Dios nos da. Y la manera que recibimos esa revelación es meditando en la palabra, despacito meditándola, saboreándola. Amén. Cuando la saboreamos, de verdad aprendemos a disfrutarla y aprendemos a permitir que esa palabra nos sature, que penetre, y el Espíritu Santo empieza a iluminar más y más, se hace más real para nosotros, se convierte de conocimiento a revelación y vemos de verdad el poder, la vida, la fe en la palabra de Dios. Todo cambia. Si no somos religiosos, robots religiosos diciendo palabras, pero lo que decimos viene del corazón, viene de experiencia, viene porque es nuestro, lo hemos captado y ya se convierte en nuestra revelación. Amén.
Por eso no es nada nuevo, pero es para renovar la mente más y más. Y entre más renovamos la mente, más pensamos como Dios. Aprendemos a pensar los pensamientos de Dios detrás de Él. Aleluya. Ya no más pensamos como el mundo piensa, como nos enseñaron, fulano, aprendimos del otro. No, es lo que el Espíritu Santo ha hecho real para nosotros. Amén. Gloria a Dios. No somos como periquitos, solo diciendo palabras espirituales o palabras religiosas. Es una verdad que se ha sembrado en nuestro corazón y hablamos por experiencia que es la verdad. Amén. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Estamos hablando del nombre de Jesús y nos recordamos que tenemos el gran privilegio, somos hechos hijos y hijas de Dios y hemos heredado el nombre de Jesús. Amén. Heredado el privilegio de usar el nombre de Jesús como si Jesús mismo estuviera aquí. Amén. Hemos aprendido que cuando pedimos al Padre en el nombre de Jesús, lo que estamos haciendo es entendiendo que es lo mismo que si Jesús estuviera pidiendo al Padre. Amén. Cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús es igual que como si Jesús estuviera pidiendo. Cuando nosotros declaramos en el nombre de Jesús, es como si Jesús Él mismo lo estuviera decretando y declarando. Amén. Cuando imponemos manos en el nombre de Jesús, es como si Jesús lo estuviese haciendo. Amén. Porque nosotros estamos en Cristo. Habitamos en Cristo, Cristo habita en nosotros y su palabra habita en nosotros. Entonces, cuando ponemos manos y decimos en el nombre de Jesús, sé sano, es como que si Jesús lo estuviese haciendo. Tenemos que parar de mirarnos a nosotros mismos y empezar a mirarnos en Cristo y a empezar a entender que esa frase en el nombre de Jesús significa que Jesús es como Jesús lo estuviese haciendo. En el mundo espiritual, todas las fuerzas espirituales, principados, potestades, todos los espíritus, ángeles, espíritus malignos, todo reconocen que cuando decimos en el nombre de Jesús, es como que si Jesús lo estuviese diciendo. Todos lo respetan y lo entienden. Amén. En el nombre de Jesús. Tenemos esa autoridad en Cristo Jesús. Y aprendimos que tenemos la exousia y tenemos el dunamis. Exousia quiere decir tenemos el privilegio. Amén. Tenemos el derecho. Ahora como hijos y hijas de Dios, el privilegio y el derecho de usar el nombre de Jesús. Tenemos exousia y tenemos el dunamis. Quiere decir el poder del Espíritu Santo que nos respalda. Cuando pedimos en el nombre de Jesús y usamos el ejemplo de un policía. Un policía tiene su badge, su etiqueta, placa. El policía tiene su placa y esa placa demuestra que todo el gobierno lo apoya. Tiene la exousia y tiene su arma. Esa arma representa el dunamis y el poder. Y por eso respetamos los policías. Amén. Entendemos. Y esa revelación me dio a mí. No es la persona, es la autoridad y el poder detrás de la persona. Y eso es lo que yo entendí cuando era maestra. Fui maestra de los niños de primer grado hace años, antes de tener mis hijos. Entonces me recuerdo muy bien que me dieron mi aula, ¿sí? Yo tenía era la maestra en ese cuarto. Y el principal,
el jefe, el principal me respaldaba, ¿verdad? Porque yo obedecía las reglas de la escuela y él me respaldaba, y todos los padres entendían que yo tenía la autoridad sobre de sus hijos en ese cuarto, en ese grado. Y aunque los padres todos, yo solo tenía 23 años, aunque los padres todos eran más grandes que yo y más altos que yo y más grandes que yo, cuando me sentaba en la silla, mis pies ni tocaban el piso. En mi silla detrás de mi escritorio, ni tocaban el piso. Pero esos padres me respetaban porque sabían que mi palabra era la palabra que iba a detener sus hijos o avanzar sus hijos al próximo grado. So ellos venían temblando. Mrs. Toronzo, ¿cómo van mis hijos? ¿Van a poder pasar? Y si yo decía sí, era sí. Si yo decía no, era no. So ellos entendían. Yo tenía mi autoridad del principal y yo tenía el poder. Amén. Y eso entendí muy bien, que la autoridad no tiene nada que ver con nuestro tamaño, con quién somos nosotros en la carne, nosotros mismos. La autoridad tiene que ver con la sumisión a la autoridad más grande. Porque pónganse a pensar, ¿qué pasaría si un día yo pensaba, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer en mi cuarto? ¿Y piensan que mi principal me iba a respaldar en eso? No. Él solo me iba a respaldar si yo me sometía a las reglas de la escuela. Amén. Si yo estaba sometida y obedecía y hacía lo que me instruían a hacer, entonces él me respaldaba y entonces yo podía tener autoridad con los padres. Y así es cuando tenemos el nombre de Jesús y la autoridad de usar ese nombre. Tenemos que primeramente estar sometidos a Dios. Sometidos a la palabra de Dios, porque muchos claman ese versículo, resiste al enemigo y él huirá. Muchos siempre así lo dicen, resiste al enemigo y él huirá, pero así no va el versículo. El versículo dice, sométete a Dios, resiste al enemigo y él huirá. Amén. La autoridad que tenemos solamente es efectiva si estamos primeramente sometidos a Dios, a su palabra, en obediencia, en humildad. Amén. Caminando en humildad, en fe, y obediencia y amor. Es la única manera que nuestra autoridad en contra del enemigo en el nombre de Jesús va a funcionar. Si no, el enemigo se ríe. Podemos usar el nombre de Jesús contra el enemigo todo lo que queremos, pero si estamos rebeldes, orgullosos, ofendidos, amén, el enemigo solo se ríe con nosotros, porque primero lo que cuenta en la autoridad siempre viene de la cabeza para abajo. Amén. Viene de Dios para abajo. So hay que someternos primero a Dios para que nuestra autoridad en contra del enemigo en el nombre de Jesús sea efectiva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. So lo que he estado pensando, y este es el punto que el Espíritu Santo como que me está recordando o me está impresionando con este punto. Nosotros como cristianos, ¿cómo puedo decir la palabra? We put up with, aguantamos. Sí, nosotros como cristianos aguantamos mucho más de los ataques del enemigo que debemos de aguantar. No debemos de aguantar cero. Amén. Porque lo que pasa es el enemigo, como estábamos hablando, él ataca con duda,
incredulidad, temor, ansiedad, pánico, depresión, opresión, cosas fuertes, suicidio, confusión, ¿verdad? Todo esas, él ataca con cosas fuertes, temor, pánico. Él ataca siempre con sus mentiras y él ataca violentamente, ¿verdad? Él ataca feo, él ataca duro. Y hay veces que nosotros como cristianos, aunque sentimos estas cosas, desánimo, depresión, soledad, sentimos cosas feas, contiendas, confusiones, voces, lo que sea. Nosotros empezamos a pensar como que no nos damos cuenta que es el enemigo. Como que lo tomamos como que si fuera parte de la vida. Parte de la vida, como que si fuera natural. Estos sentimientos son naturales, partes de la vida, y lo aguantamos. Y hay veces aún nos acostumbramos. Amén. Pero lo que pasa es que Jesús pagó su sangre, derramó su sangre, su vida para hacernos libres de todo el poder y potestad del enemigo. Libre, sigan conmigo esa palabra, libre de todo el plan, de todo la opresión, de todas las maquinaciones del enemigo, libres. ¿Verdad? Libres. Y nos dio el nombre de Jesús para resistir y sacar para afuera cualquier cosa que el enemigo quiere hacer en contra de nosotros. Y se recuerdan, miramos el versículo Marcos 16:17. Marcos 16:17. El nombre de Jesús. Estamos hablando del poder en el nombre de Jesús. Es tan poderoso que no debemos de aguantar ni un segundo, ni medio segundo de lo que el enemigo trata de hacer en contra de nuestras mentes o en contra de nuestras emociones o en contra de nuestros cuerpos o nuestras vidas. Amén. Dígale a alguien, no lo aguantes. No lo tienes que aguantar. Amén. No, porque ¿qué dice? Aprendimos, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quién es creyente en este lugar? Amén. Hemos decidido. El creer no es una emoción, no es un sentir. El creer es una decisión. Yo decido creer. Amén. Decidimos todos que creemos o somos creyentes. Dice, en mi nombre. Amén. Estamos hablando del nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y aquí está, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo en mi nombre. Y recuérdense, hablamos aquí, dice, tomarán en las manos serpientes. Y hablamos la semana pasada que esto es verdad literalmente, porque vimos a Pablo. Él no fue a buscar un serpiente para tocarlo a propósito y probar y confirmar que tenía fe. No, el serpiente lo encontró a él y lo mordió y él solo le hizo así y no murió. Gloria a Dios, el poder en el nombre de Jesús. Pero aprendimos que esas palabras, tomarán en las manos serpientes, si uno lo mira en el griego, quiere decir tomar o sacar a fuerzas. Tomar o sacar a fuerzas, violentamente a fuerzas. Porque el enemigo, legalmente, Jesús le quitó su poder y su autoridad. ¿Verdad? Legalmente Él no tiene poder, no tiene autoridad en contra de nosotros en Cristo Jesús. Pero el enemigo quiebra la ley. Amén. Él no sigue la ley. Él va a tratar de tomar ventaja a donde puede.
a la persona que lo permite, a la persona que lo aguante. Amén. So aquí nos dice que en el nombre de Jesús tenemos el poder para echar fuera a fuerzas los serpientes. Serpientes en la Biblia es un símbolo también de todo lo que viene de Satanás. So a fuerzas en el nombre de Jesús tenemos el poder en el nombre de Jesús a fuerzas de tomar lo que viene de Satanás y botarlo y echarlo afuera. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. So el momento, esto es lo que me impresiona. Es que lo aguantamos. Pasamos días deprimidos. Hay veces que pasamos días deprimidos, pasamos días ansiosos, en pánico, tomamos medicamento para la ansiedad, ¿verdad? Y vamos al doctor para la ansiedad, pero sabemos que eso no es de Dios. Y tenemos autoridad como en el nombre de Jesús. El momento que viene el primer de ansiedad, ahí mismo, en el nombre de Jesús, te reprendo. Amén. El primer instante que nos sentimos un poquito así, en ese mismo instante, ¿para qué pasar todo el día así? Amén. ¿Para qué arruinar nuestra vida cuando Jesús ya nos dio la autoridad y el poder, las armas para tomarlo como un serpiente? ¿Quién dejaría un serpiente en su casa? Amén. Nadie. El momento que tú ves ese serpiente cerca de tu casa, ahí mismo, fuera, ¿verdad que sí? Fuera. Así es. El momento que sentimos un poquito de opresión, un poquito de desánimo, ese es el momento que debemos decir no, en el nombre de Jesús. Miren en Mateo 11:12. Hay que recordarnos, no, Jesús pagó un precio muy alto para yo permitir al enemigo que entre una pulgada en mi vida o en mi mente o en mi cuerpo. Amén. Él pagó un precio muy grande. Vamos a mirar Mateo 11:12. Ese no estaba en la lista, Sheila, I'm sorry. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Ok, ¿qué quiere decir eso? Nosotros somos parte del reino de los cielos. Jesús dice, Él nos da su reino libremente en Cristo Jesús. El reino de los cielos nos pertenece a nosotros en Cristo Jesús. Y cuando el enemigo viene a atacar el reino, o el enemigo viene a atacarnos a nosotros con cualquiera de estas cosas, él está atacando con violencia al reino, porque nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Amén. Pero ¿qué dice? Y los violentos lo arrebatan. Nosotros no podemos estar ahí, sí, ¿qué será? Si me siento deprimido, bueno, me siento deprimido. Amén. Si si escucho voces, well, así es la vida, hay que vivir, es este mundo. Diga conmigo, no. Nos tenemos que levantar. Dice los violentos. No estamos siendo violentos con Dios. Claro, no, porque Dios nos dio las armas. Dios nos dio su nombre para usarlo violentamente en contra del enemigo. Amén. Tenemos que despertar. Dígale a alguien, despierta. No te dejes, porque Jesús pagó un precio muy alto. Amén. No podemos permitir. El momento que uno siente la contienda entrando a nuestra casa, la contienda. La Biblia dice que a donde hay contienda es toda obra maligna. Contienda, confusión,
Es toda obra oscura. Eso viene del enemigo y hay que sacarlo como que si fuera un serpiente ahí en medio de la cocina. Amén. Hay que levantarnos y moverlo, sacarlo por fuerza en el nombre de Jesús. Diga conmigo, Espíritu Santo de Dios, recuérdame, despiértame, ayúdame a reaccionar, ayúdame a usar las armas que Dios me ha dado, a usar el nombre de Jesús para enforzar la victoria de Cristo. Es lo que estamos haciendo. Estamos enforzando la victoria que Cristo ya nos compró. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Para enfrentar al enemigo y siempre ganar, porque Jesús es el nombre sobre todo nombre. Aleluya. Amén. So tenemos un privilegio nosotros. Tenemos la autoridad, tenemos el poder a usar el nombre de Jesús. Vamos a leer unos versículos que eran mis conclusiones para la semana pasada. Juan 14:12. Dios nos está enseñando, siempre recordando cómo usar su nombre. Y aquí Jesús nos está hablando y Él dice, de cierto os digo. Él lo tuvo que enfatizar 2 veces para decir es la verdad y enfatizar es la verdad. Amén. 2 veces, porque hay veces que nos cuesta de verdad creer algo tan bueno. Amén. Algo tan bueno, tan grande, nos cuesta, habiendo nacido en este mundo tan oscuro. Amén. Debajo de esta opresión en este mundo, nos cuesta. Entonces Jesús lo entendió y Jesús lo dijo 2 veces. De cierto os digo, el que cree en mí. Otra vez, ¿quién es un creyente? Todos nosotros. El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Diga, está hablando de mí. Dice aquí, me promete que yo voy a hacer las obras que Jesús hizo. Es una promesa. Amén. Dice aquí, y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Eso es grandísimo. Imagínense todo lo que Jesús hizo y aún más. Sanó, liberó, predicó. Amén. Tantas cosas, milagros, señales y mayores. Jesús está diciendo que nosotros vamos a poder hacer estas clases de obras aún más grandes. ¿Por qué? Porque Él se va al Padre. Amén. Y dice, Él se va al Padre y dice, porque yo voy a mi Padre y todo lo que pidieres, ¿cómo? En mi nombre, esto haré. Esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No para glorificarnos a nosotros, para que Dios se glorifique. Dios se glorifica cuando nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús y Dios contesta. Amén. Exactamente, Dios contesta lo que hemos orado. Dios se lleva la gloria. Es Dios que se lleva la gloria. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Qué tremenda promesa. Todo lo que Jesús hizo en esta tierra, cuando sanó y liberó y multiplicó comida y tranquilizó la tormenta y todas las cosas,
levantó los muertos, todo lo que Él hizo, Él no lo hizo porque Él es Dios, porque Él puso al lado su divinidad, su omnipotencia y su omnisciencia, su omnipresencia. Él lo puso al lado para ser todo hombre, todavía Dios, pero todo hombre. Él lo hizo todo como pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús por el poder y la unción del Espíritu Santo. Él lo hizo todo demostrándonos a nosotros lo que nosotros podemos hacer con el mismo Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Él no estaba demostrando lo que Él podía hacer porque Él es Dios. Él estaba demostrando lo que nosotros podemos hacer en su nombre con el poder del Espíritu Santo. Amén. Es cuando uno mira esos infomerciales. Uno mira esos infomerciales y siempre tienen su cosita que están como pelan las papas, tienen siempre y te enseñan, mira, puedes pelar papas, puedes hacer esto y lo otro, mira con esta maquinita, mira todo lo que tú puedes hacer, ¿verdad? Todo lo que se puede hacer con esta maquinita, cómprala, solo $26.95, amén, 4 pagos de $26.95. Entonces ahí está la maquinita. Es lo mismo que Jesús estaba haciendo, demostrando todo lo que podemos hacer con el mismo Espíritu Santo. Aleluya. Es poderoso, eso es grande. Now, si de verdad creyéramos eso, lo estuviéramos haciendo. ¿Verdad que sí? Si de verdad lo creéramos, lo estuviéramos haciendo más y más y más y más. Amén. Porque hay veces que somos creyentes incrédulos. Somos creyentes incrédulos. Porque de verdad en el corazón no lo podemos creer. Amén, lo queremos creer, pero es difícil, se nos hace difícil creerlos. Y les voy a decir por qué. Porque tenemos fortalezas en nuestras mentes que vienen desde el nacimiento, que entramos en este mundo debajo de la maldición, entramos en este mundo, en este sistema del mundo, tuvimos padres que no eran perfectos, nos enseñaron cosas, nos pusieron cosas, ideas que no eran buenas, el mundo nos pone ideas que no son buenas. Todos somos iguales, todos nacimos en lo mismo y se han creado fortalezas de duda, de incredulidad, fortalezas de religión, fortalezas muchísimas diferentes cosas, como piedras en nuestras mentes que impiden. Estas fortalezas impiden que de verdad podamos escuchar lo que Jesús está diciendo y recibirlo y vivirlo. Amén. Muchas cosas. Y esa es la clave. No dijo Jesús, tengo mucho que decirte, pero ahora no lo puedes escuchar. ¿Verdad? Y uno dice, ¿por qué no lo puedo escuchar, Jesús? Tengo oídos, yo puedo escuchar. Pero Jesús dice, no lo puedes escuchar todavía. ¿Por qué no? Porque hay fortalezas que tienen que venir para abajo. Fortalezas que impiden, que hay que venir. El Espíritu Santo las está tumbando. La palabra de Dios las está tumbando. Por eso renovamos nuestras mentes con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como un martillo y quiebra la roca en pedazos. Todas estas rocas de duda, incredulidad, temor, ansiedad, amén, resistencia, nosotros mismos, la manera que hemos aprendido a pensar, resistimos a Dios. Yo no sé por qué, pero así es, así pasa. Pero tenemos armas
poderosas que traen para abajo fortalezas. Gracias a Dios. Amén. Miren en 2 de Corintios 10:3. Estas armas las tenemos que usar para traer para abajo estas fortalezas en nuestras mentes, para poder escuchar y recibir estas palabras de buenas noticias. Amén. Hemos leído estas palabras de buenas noticias porque Jesús nos dio lo que Él nos dio. Antes de leer el versículo, lo que Él nos dio una chequera llena de cheques en blanco que podemos llenar con cualquier cosa que necesitamos y firmarlo en el nombre de Jesús. No firmarlo con nuestra propia nombre porque nuestra cuenta no está muy buena. Amén. No está muy llena. Pero la cuenta de Dios, del reino de Dios, es infinita. Imagínate, podemos llenarlo con cualquier cosa que necesitamos y firmarlo Jesús. Esa es la herencia que tenemos. Eso es bueno. Si de verdad lo creyéramos, estuviéramos gritando con gozo. Amén. De estas buenas noticias. Pero tenemos, miren lo que está pasando. Las piedras. 2 de Corintios 10:3. Dice, pues, aunque andamos en la carne, somos humanos en esta tierra, no militamos según la carne, con nuestra propia fortaleza, fuerza, amén. No, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. El nombre de Jesús no es una arma carnal, sino es poderosa. Estas armas espirituales son poderosas en Dios para la que destrucción de fortalezas. Aleluya. Nosotros podemos decir en el nombre de Jesús, traigo para abajo la duda, reprendo la duda, echo fuera la duda, la incredulidad, amén, el temor a la muerte, echo fuera todo lo que el enemigo trata, la ansiedad, el pánico en el nombre de Jesús, porque son fortalezas. La preocupación, amén, la preocupación lo traigo para abajo. La fortaleza de ofensa, amén, de rebeldía, de desobediencia, lo que sea. Cada uno tenemos y tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos muestre. La Biblia dice, examínate si de verdad estás en la fe. Examínate, porque yo quiero saber la verdad de mí mismo, ¿verdad? No me quiero engañar. No quiero pensar que mi fe es tremenda fe y entonces cuando venga el ataque del enemigo, porque siempre va a venir. La Biblia dice, Jesús dijo, en este mundo vamos a tener aflicciones. Amén. Pero alégrate porque yo he vencido al mundo. Amén. Pero van a venir. Y cuando venga ese día, yo no quiero haberme engañado porque entonces el enemigo va a poder tumbarme. Yo quiero saber la verdad. Si hay fortalezas en mi vida, Espíritu Santo, muéstrame. Me rindo, tráelas para abajo, porque yo quiero estar preparada para ese día. Amén. Yo quiero que la fe de Dios en mí sea efectiva, que trabaje, que funcione de verdad. No quiero tener todas estas cosas, porque uno puede decir las cosas correctas, uno puede hablar las palabras de fe correctas, pero si todavía tenemos fortalezas de duda, incredulidad, eso va a negar las palabras. Las palabras solo van a tener poder cuando creemos en el corazón sin duda, ¿verdad? Eso es lo que Jesús dijo. El que pide y no dudare en su corazón va a mover las montañas, ¿verdad? Yo quiero fe que mueve montañas. Y yo entiendo que hay que dejar que el Espíritu Santo nos muestre las
piedras que todavía están ahí y sacarlas en el nombre de Jesús, con la misma palabra de Dios, que es como un martillo, con el nombre de Jesús. Aún cuando uno va a la playa, uno ve esas piedras y uno ve esas formaciones de piedra. Después de años, el agua, las olas y el agua empieza a quebrar las piedras, ¿verdad que sí? Amén. Y la palabra de Dios es como esa agua también. The washing of the water of the word. El lavamiento del agua de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es el nombre de Jesús que trae para abajo fortalezas. Pero hay que decir, Espíritu Santo, examíname. Amén. Examíname. No, ponme what's a magnifying glass? ¿Cómo se dice? Una lupa. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos ponga una lupa a nosotros mismos. Pero no podemos andar poniendo lupas a los demás. Amén. No podemos ponerle la lupa a las otras personas. La lupa es para nosotros. Amén. No hay que juzgar a otro que si tiene fe o no. Hay que mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son mis fortalezas para que el Espíritu Santo las pueda tumbar? Amén, en el nombre de Jesús. Porque estas promesas son tremendas. Dios nos ha dado una chequera con cheques en blanco. Podemos pedir cualquier cosa al Padre en el nombre de Jesús y firmarlo Jesús. Y ese cheque lo llevamos al banco del cielo y Dios lo confirma. Amén. Gloria a Dios. Digan gracias, Jesús. Gracias. Miren Juan 15:16. Juan 15:16. Amén. De verdad que aguantamos demasiado del enemigo. Tenemos que usar el nombre de Jesús para echarlo para afuera. Y tenemos que aprender a pedirle a Dios, a nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Muy sencillamente. Aquí dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que, aquí está, todo, digan conmigo, todo. En griego, ¿qué quiere decir todo? Quiere decir todo, incluye todo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya. Qué verdad más sencilla, pero más poderosa. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya. Todo lo que pidieres. Y esa es la cosa. Hay veces que oramos mucho. De verdad que sí oramos con muchas palabras, decimos mucho delante de Dios, pero tenemos que de verdad darnos cuenta si hemos hecho esto tan sencillo, si hemos sencillamente le hemos pedido al Padre específicamente en el nombre de Jesús. Amén. Creyendo que Él nos oyó, Él nos escuchó y ya nos contestó. Amén. Hay veces que decimos tanto y hay veces que aquí solo dice pide, no dice ruega. No dice ruega, porque no hay que rogarle al Padre. How do you say beg? Rogarle, ok. So, no somos homeless, que estamos ahí rogándole a la gente, necesito dinero, no, somos hijos y hijas de Dios. Amén. Hemos heredado el reino de Dios. No le tenemos que rogar, ay Señor, por favor, sáname, Señor, por favor. No. Porque no somos homeless. Somos hijos y hijas de Dios. Amén. Somos del reino de Dios. Dios es nuestro Padre.
En el nombre de Jesús solo pedimos. Hay que solo simplemente, Padre, gracias. En el nombre de Jesús recibo mi sanidad. En el nombre de Jesús recibo lo que tú ya me diste, lo que tú ya pagaste por mí, yo lo recibo. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Sencillamente hay que pedírselo sencillamente. Amén. Él no nos contesta por nuestras muchas palabras. Hay veces que se nos hace difícil orar oraciones sencillas, porque de verdad pensamos que es nuestras muchas palabras. Si digo las palabras correctas, si digo las palabras espirituales suficientemente lindas, hermosas espiritualmente, suficientemente, entonces a lo mejor Dios se mueve y hace lo que estoy pidiendo. No tiene que ver con nosotros. Amén. Tiene que ver con creer en el poder, la autoridad del nombre de Jesús. Amén. El poder invertido en ese nombre es igual como que si Jesús lo estuviese pidiendo él mismo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hay veces que pensamos que hemos pedido, pero realmente no hemos pedido. Realmente no hemos pedido. ¿Qué dice en Santiago 4:2? No tenáis porque no pedís. Hay veces que pensamos, si Dios quiere que lo tenga, lo voy a tener. Si Dios quiere sanarme, me va a sanar. Amén. Si Dios quiere proveerme esto, lo va a hacer Él. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Eso es lo mismo de decir, si Dios quiere salvarme, me va a salvar. Y eso sabemos que está equivocado, porque Dios solo salva a los que le piden que les salve, ¿verdad? Dios dice, pídeme en el nombre de Jesús y yo lo hago. Es decir eso, si Dios quiere que sea sano, voy a ser sano. Amén. Suena muy espiritual y suena muy humilde, pero es humildad falsa, porque es exactamente opuesto de lo que Dios dice que hagamos. Él dice, pídeme a mí, pide al Padre en el nombre de Jesús. Pide al Padre en el nombre de Jesús y Él lo hará. Amén. Lo espiritual es ser humilde. El humilde se somete. El humilde no pone peros. El humilde simplemente se rinde a lo que Dios dice. Amén. El humilde, la persona de verdad humilde, simplemente obedece, simplemente se rinde, simplemente lo hace sin dudar, sin poner peros, simplemente sigue, lo hace como Dios dice. Amén. Eso es humildad verdadera. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Miren el último, 1 Juan 5:13. 1 Juan 5:13. Aleluya. Aquí dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Ok, ¿quién es un creyente? Todos nosotros aquí hemos creído en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna, para que no haya duda, para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Mira qué interesante. La primera línea, estas cosas os he escrito ¿a quién? A vosotros que crees, ¿verdad? Pero la última línea, para que creas. Para que creas. Eso se me hace un poquito interesante. Yo creo que pudo haber dicho, estas cosas os he escrito a vosotros que piensas que crees
en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tengas vida eterna, para que de verdad creas en el nombre del Hijo de Dios. Porque hay veces que somos creyentes incrédulos. Pensamos que creemos, amén, pero hay muchas piedras aquí adentro que el Espíritu Santo tiene que tumbar, porque Él quiere que de verdad, amén, que no haya nada que estorbe nuestra fe en Dios, para que de verdad aprendamos cómo creer en su nombre sin ninguna duda, porque entonces vamos a ver grandes resultados. Ya hemos visto grandes resultados. Imagínense cuántos más vamos a ver si permitimos que el Espíritu Santo con la palabra en el nombre de Jesús siga limpiando y tumbando fortalezas en nuestras propias mentes. Amén. Amén. Miren en el 14. Y esta es la confianza. Aquí está la fe. Fe es confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Número 1, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Porque conocemos su palabra. Su palabra es su voluntad. Amén. Si conocemos la palabra, tenemos la voluntad de Dios y podemos pedir con confianza. Estamos pidiendo de acuerdo a la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Dice, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Las tenemos. No dice que las vamos a tener algún día. No, dice que ya las tenemos. Ya la tengo. Ya la tengo. En el nombre de Jesús. Claro que Dios nos va a oír. Dios es omnipresente. Amén. Claro que Él nos oye. Dios vive en nosotros. Amén. Él vive aquí. Claro que nos oye. Él oye los pensamientos de nuestro corazón. Él sabe lo que vamos a decir antes que lo digamos. Claro que Dios nos oye. Claro que nos oye. Amén. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que ya lo tengo. Diga conmigo, ya lo tengo. Porque sabemos que lo que nosotros queremos es lo que Él quiere. Amén. Que su voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo. Mi voluntad es su voluntad. Amén. Mi voluntad es lo que Él quiere. Cuando nosotros lo pedimos, sabemos que estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Aleluya. Amén. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Es sobrenatural. El nombre de Jesús es sobrenatural. Y nosotros estoy viendo más y más que aguantamos demasiado del enemigo cuando tenemos unas armas tan poderosas. Amén. Aguantamos demasiado. Dígale a una persona otra vez, no lo aguantes. Usa tus armas, usa el nombre de Jesús y pide sinceramente, sencillamente a tu Padre en el nombre de Jesús. Pide específicamente. Amén. Y entre el tiempo que uno dice en el nombre de Jesús, amén, y entre el tiempo que uno recibe la manifestación, en ese tiempo Dios está purificando nuestra fe. Amén. Dios está tumbando fortalezas. Dios está renovando nuestras mentes por la palabra de Dios. Dios está haciendo una obra preciosa en sus ojos. Como dice la Biblia, cuando when He has tried you, you will come forth as gold. Cuando te ha probado, vas a salir como oro.
Amén. En ese tiempo nuestra fe está siendo purificada y perfeccionada. Y va a venir el día que diga conmigo, estos ojos, vamos a ver la manifestación de todas las promesas en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos de pies. Aleluya. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias que tú nos abres los ojos, nos das vista sobrenatural, nos ayudas a entender, Señor, en el nombre de Jesús, lo que tenemos, lo que somos en Cristo Jesús. El nombre, sobre todo nombre, es nuestro. El nombre de Jesús es nuestro para usar, Señor, y ese nombre es el nombre que carga todo poder, toda influencia, todo dominio, toda potestad en el mundo espiritual y en el mundo natural. El nombre, sobre todo nombre. Señor, gracias por esta herencia preciosa que tenemos, este privilegio de usar tu nombre como tus hijos y tus hijas. Gracias por el poder, Señor, y la autoridad y el poder para usarlo. Espíritu Santo, recuérdanos que no tenemos que aguantar nada de los juegos, de los ataques, de los dardos del enemigo. En el nombre de Jesús, despiértanos, revélanos más y más, ayúdanos a entender más y más el precio tan alto, tan grande que tú pagaste para darnos la libertad, darnos nuestra libertad para liberarnos del poder del enemigo. Ayúdanos a usar ese nombre, el momento que Él lance un ataque, el momento a no aguantar ni un segundo, porque Jesús pagaste el precio y nosotros somos agradecidos y no lo vamos a desperdiciar. ¿Cómo se dice? Desperdiciar. No vamos a desperdiciar lo que tú has hecho para nosotros y el nombre que tú nos has dado de Jesús para usar. Señor, gracias y gracias, Señor, que cada vez que abrimos tu palabra juntos en nuestras casas, que nos sentamos a meditar en tu palabra, cada vez, Señor, esa palabra como un martillo está tumbando fortalezas en nuestras mentes de duda, de incredulidad, de temor, Señor, de temor, de depresión, de opresión. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias de preocupación. Gracias por libertad. Gracias, estás tumbando todas las piedras, Señor, que estorban, que impidan que nosotros podamos escuchar de verdad en plenitud la voz de tu Espíritu Santo y recibir estas verdades tan preciosas, tan grandes, tan profundas. Señor, gracias que lo que tú has empezado en nuestras vidas, tú lo vas a perfeccionar, tú vas a terminar, tú no nos vas a dejar aquí con fortalezas. Nosotros estamos de acuerdo, nos rendimos, Señor, te damos permiso que tumbes las fortalezas de religión, de orgullo, de ofensa, Señor, de resistencia en nuestras vidas. Señor, túmbalas. Tú sabes, tu Espíritu Santo sabe cuáles son. Revélalas a nuestras vidas porque no nos queremos engañar. No queremos pretender espiritual. Queremos de verdad ser
libres para escuchar la voz del Espíritu Santo, para escuchar y recibir y vivir tus promesas. Libres, Señor, gracias. Ayúdanos a usar las armas, el nombre de Jesús, para tumbar esas fortalezas, porque queremos ser hijos y hijas que saben recibir, que sabemos recibir y vivir todas tus promesas en el nombre de Jesús. Gracias. Diga conmigo: mi Dios ha empezado una buena obra en mí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, las fortalezas en mi mente vienen para abajo. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios está renovando mi mente, está renovando mi manera de pensar, de vivir, de hablar, de creer. En el nombre de Jesús, las fortalezas caen. En el nombre de Jesús, las cadenas rompen. En el nombre de Jesús, yo soy libre en Cristo Jesús para escuchar y recibir y vivir la manifestación de todas las promesas de Dios. La fe de Dios está aumentando, creciendo, siendo fortificada en mi vida. En el nombre de Jesús, la fe de Dios nunca falla. La fe de Dios nunca falla. La palabra de Dios nunca regresa vacía. En el nombre de Jesús, lo que yo le pido a mi Padre, en el nombre de Jesús, Él me escucha y Él contesta y yo lo recibo en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Aleluya, amén. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Te damos toda la gloria. Nos regocijamos, Señor, por estas grandes y preciosas promesas que tenemos en Cristo Jesús. Las estamos viviendo, las estamos recibiendo, viviendo y viendo. Diga conmigo: estos ojos están viendo la manifestación de cada promesa de Dios en mi vida. Amén y amén. Aleluya. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga, los guarde. Que Él haga su rostro, que brille sobre de ustedes, que Él les dé su gracia, que Él les dé su paz, que conozcan el amor perfecto del Padre, que conozcan la gracia del Señor Jesucristo y que conozcan la comunión perfecta y preciosa y dulce del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Los amamos mucho en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos y nos vemos pronto. Amén. El domingo. Amén.